Arrancamos una emisión más de Conexionistas y el tema de hoy interesantísimo. No sé si vieron la revista Letras Libres del mes de noviembre, la edición de noviembre, pues trae una serie de artículos enfocados en lo que es la derecha y el tema de las religiones y las demagogos que destruyen democracias, fanatismos, etcétera. Y obviamente viene un artículo de Mónica Uribe que se llama ¿Tiene futuro la ultraderecha en México? Y pues ese va a ser el tema de lo que vamos a platicar el día de hoy. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues muy contento y emocionado de tocar estos temas con Mónica, que gracias por estar acá, la doctora Oribe, que nos acompaña otra vez para hablar de estos temas, de este cruce de caminos entre lo religioso, lo político, lo electoral. Y Mónica, quiero primero agradecerte ese artículo porque abre muchos ojos, ¿no? Es decir, un artículo siempre bien documentado, bien reforzado, se agradece estén ustedes o no de acuerdo con lo que Mónica escribe, ¿no? Eso hay que decirlo así. Sin embargo, quiero retomar la conversación donde dejaste el artículo, es decir, ya ganó Trump. Y ya con el triunfo de Trump, en toda esta articulación que tú ponías, es decir, estas posibilidades que, si no leí mal, ¿no? Parecía que, dada la realidad imponente de la estructura política y quizás ideológica del partido que hoy gobierna en México, esta derecha tiene como pocas posibilidades, ¿no? Mencionas ahí claramente los factores por los cuales no se ve como el joven Verástegui, inclusive haces un comentario muy claro de que pues no, él no será quien encabece este nuevo movimiento, pero bueno, o sea, las condiciones están dadas como para que se empiece a reconstruir esto de nuevo. Entonces, quisiera yo partir, Mónica, de, muy bien, ya ganó Trump. ¿Cómo ves tú ya con esta nueva condición estas posibilidades de reconstrucción de la derecha en México y sobre todo, por qué nos debe de importar, Mónica? Bueno, ¿por qué no se Bueno, primero, muchísimas gracias, Armando, Edgar, por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿por qué nos debe de importar? Porque se está configurando un nuevo sistema político. O sea, ya. Eso, y un nuevo sistema político, pues condiciona tu vida a la mera hora, de manera directa, de manera indirecta, incluso hasta tu forma de ver el mundo, la condiciona un sistema político. ¿Por qué? Porque es cultura. Y la cultura, yo que soy culturalista, pues sin negar lo que comentábamos antes de entrar al programa, sin negar el peso de la infraestructura económica sobre un sistema político, bueno, la cultura es el otro factor que condiciona, ¿no? Es economía y cultura lo que hace, configura, reconfigura un sistema social una y otra vez y lo está haciendo todo el tiempo, o sea, porque finalmente son procesos comunicativos, como diría Habermas. Bueno, eso por un lado, que nos importa, nos importa. Ahora, y mi, mi última frase en el artículo es precisamente, va a ser un PDM posverdad, el partido que funde Verástegui. El PAN era un grupo con una ideología muy clara, pero se dividía en dos. Aquellos que provenían del liberalismo decimonónico, democrático en la medida que podía, y la otra corriente, la sinarquista, que esa es la corriente fanática, religiosa, que venía desde el siglo XIX con religión y fueros. Hay vamos, hay una corriente continua que viene desde el siglo XIX y llega hasta el XXI, en donde algunos los identificarían con los conservadores. Yo tengo mis dudas. Ahí tendremos que hacer los cruces que hacía Gorman, es decir, los conservadores eran más conservadores, los liberales en algunos puntos que los propios conservadores. Pero bueno, el tema es que este grupo que se queda en el PAN convive con otro grupo que tampoco le hace justicia a la revolución, que es la izquierda, la auténtica izquierda, que es mucho menor. Primero, porque es una izquierda importada, es una izquierda anarquista originalmente, que poco a poco se va acercando a la Unión Soviética y a los 90,000 internacionales, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta.
Pero queda este grupo de derecha y de ese grupo queda un grupo completamente inconforme, que es el grupo de la ultraderecha, que está emparentado con los ultramontanos, es decir, aquellos que consideran que la autoridad del Papa iba por encima de cualquier Estado nacional y que el propio Concilio Vaticano I los limita y el segundo ni los pela. Entonces queda este grupo muy latente y viene la guerra cristera. Lo que estamos viviendo ahorita, esta ultraderecha de Dios, patria y familia, en realidad está emparentada con el nacionalismo franquista y con el sinarquismo de los años 30. De gente como, ay, espérame, ¿cómo se llamaban estos? No, no son los Álvarez y Casa, porque son Álvarez y Casa Viran, ay, del que fue secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Abascal, que justamente un Abascal, que son parientes, es el líder de Vox en España, que están emparentados con otra cosa más antigua, que son los carlistas, que ya tendremos oportunidad de platicar. Entonces, podemos ubicar la parte nacional del surgimiento de estos grupos, este nacionalismo del Charro de los Altos de Jalisco, que es un grupo casi étnico, muy criollo, que se queda en Jalisco, en los Altos, y que tiene ramificaciones en Puebla. Acuérdense que Puebla era la capital de México, porque ahí era donde llegaba todo el mundo y donde se gobernaba. México había sido la capital, pues porque era la capital, pero donde se fraguaba la verdadera política y la lana era en Puebla. Simple y sencillamente por ser el paso de Veracruz a México, y era una villa de españoles. Bueno, esos son los antecedentes históricos. ¿Qué es lo que pasa ahora? En el momento en que surge una oportunidad, el PRI deja el poder pacíficamente. Llega el PAN, una versión liberal, económica, empresarial, eran los famosos bárbaros del norte los que llegan al PAN, aunque haya sido Fox, llegan al poder y dejan a un grupo muy insatisfecho. ¿Por qué? Porque se prisan y tienen 12 años y no la hacen, tan no la hacen que regresa el PRI, un PRI bien empanizado, tampoco la hace. Entonces, ¿hacia dónde se va la ciudadanía con esa esperanza que tiene del Redentor? Pues vota por López Obrador. Y López Obrador es una mezcla extrañísima de un priismo trasnochado con un discurso latinoamericanista de los 70s. O sea, es como una rola de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, pero mal hecha, o sea, político y mal hecho. O sea, se queda con esa idea de Playa Girón, pues. Y la gente se va con la finta porque es un doble, triple discurso. Es el discurso que le da a su gente la forma mafiosa que copia del PRI, pero la vuelve exquisita, por así decirlo, de cooptar a los diferentes grupos de presión, unos los quita, otros los coopta, a la iglesia la manda al ostracismo, a los empresarios coopta a los que le conviene, a los otros los nulifica académicos e intelectuales, incluso tiene algo que no había hecho el PRI. El PRI siempre buscaba cooptar, no los aparta, diciendo ustedes son una bola de inútiles, y genera un nuevo discurso, y esa es la parte medular que tendría que entender la ultraderecha. No es que haya cambiado la situación económica o el sistema económico, no ha cambiado para nada. Seguimos en el mismo neoliberalismo con restricción del gasto, nada más que hay un cambio en el gasto. En lugar de gastar en instituciones, pues se dan apoyos directos. Es una forma distinta de política social, pero es una forma de cooptación, eso es clarísimo, ¿no? Pero lo que logra López Obrador es absolutamente, ya viéndolo con un cierto rigor histórico, es algo impactante. Logra convencer
con un discurso diario a una población políticamente no solo débil, sino ignorante, de realidades que solamente viven en la mente de López Obrador y los suyos. Entonces, este discurso suplanta por completo al discurso del nacionalismo revolucionario. O sea, parte de ese discurso lo tropicaliza, por no decir, lo hace López Obradorista, como si fuera vacuna tropicalizada, lo introyecta, la gente cacha los valores, pues son muy fáciles, son muy simples y aparte le está dando dinero. Entonces tiene un convencimiento y una aprobación impresionantes y además, como no se puede reelegir, decide poner una administradora que además gana de una manera impecable. No podemos decir que Claudia carezca de legitimidad. Esa historia de que hubo fraude electoral no se sostiene. No hay modo de sostenerla. Sí, no. Entonces tenemos, la mujer moviliza, no, la mujer organiza, no, convoca, tampoco. Nada más está administrando. El legítimo es López Obrador. Y a veces yo hago un símil que puede resultar hasta hereje y fuera de lugar, pero creo que funciona como ejemplo. Claudia es la vicaria del Mesías López Obrador, así como el Papa es Sí. el vicario de Cristo, esta es la Ujú. vicaria de López Obrador. Entonces, ahí tenemos un grupo, una buena parte de la población, un 60% de la población, que puede estar llorando cuando se va López Obrador. Yo vi videos de chavitas jóvenes con la lágrima acá y el moco tendido, porque ya se iba López Obrador, ¿qué van a hacer sin su cabecita de algodón? Oye, y todo esto, Mónica, a ver, En ah, algo cotidiano. no, Y, es, seguro. y esto, Esto, déjame nada ajá. más terminar la idea. Y esto, por supuesto que un 40% no se lo creyó y hubo quien se radicalizó retomando lo que estaba latente desde 1989. Esa ala de la derecha que no se identificó con el PAN, con valores muchísimo más tradicionales, mm, que vieron una salida en la alt-right norteamericana. Ahí la dejo. pues sí, a ver, si retomamos ahí, inclusive estos grupos en todas las conversaciones en las que pudimos participar, eh, eran estos grupos o estos individuos inclusive que ansiaban, ¿no? Que desde Estados Unidos se le enmendara la plana a López Obrador, le dieran manotazos en el sentido de que Estados Unidos iba a ser, inclusive con la presidencia de Biden, porque esta conversación no inicia en las vísperas de la elección de Donald Trump, sino No es mucho. siempre se vio a un Estados Unidos como aquel actor que iba a corregirle la plana a López Obrador y entonces que iba de alguna manera a satisfacer o a contener más bien todos los miedos de estos grupos, ¿no? Que se quedaron con estas ideas de del avance del comunismo y todas estas cosas. Inclusive no se cansaban de citar, ¿no? Evento que hubo en Río de Janeiro, que por cierto parece que Río de Janeiro es el epicentro de todas las ideologías, ¿no? El foro de Como Sao Paulo. el Foro de Sao Paulo, exacto, pero ahora ya hubo la reunión del grupo conservador que tú mencionaste, que también fue en Sao Paulo. En fin, dada este contexto, Mónica, ¿qué cambia con Donald Trump? O sea, ¿se sienten nada más empoderados y listo? ¿Tú observas que va a haber financiamiento? ¿Observas que va a haber un crecimiento, un impacto político real? ¿O que solamente estos grupos van a estar alimentando su imaginario colectivo porque pues existe esa posibilidad, porque Verástegui, como lo dices en tu artículo, tiene y seguirá manteniendo contactos, ¿no? Ahora con la Casa Blanca. Eh, eh, ¿Dónde ves esta influencia, ¿no? De una administración, porque no nada más quiero hablar de Donald Trump, de la administración de Donald Trump y del trumpismo, que yo lo diferencio con MAGA,
Ujú. eh, Pienso lo mismo. en estas posibilidades de que esta ultraderecha en México florezca y no nada más que florezca, sino que tenga algún impacto interesante, porque pues pueden estar ahí y pueden ser y pueden afectar nada más a las colonias donde viven. ¿Cómo lo ves? A ver, voy a empezar con una teoría mecanicista de Mecano. Me río de Janeiro. Sí. O sea, es completamente mecanicista. Bueno, dos. Eh, estos grupos son reducidos. Son grupos clase medieros que no conectan con, con el sentir popular. No porque o sea, y lo puse en el artículo, una persona puede creer en Dios, ser guadalupano, preferir la familia tradicional, pero no por ello se va a identificar con una opción radical de un señor que de pronto saca un video, practicando el tiro porque se quiere defender. Es un hecho. Pero vayamos por partes. Uno, Estados Unidos va a funcionar en torno a sus intereses. Dependiendo del interés coyuntural, va a ser la atención que brinde o no a estos grupos y a México en particular. La semana pasada hubo una reunión en Buenos Aires del CIPAC y llegó Lara Trump, esposa de Eric Trump, o sea, la nuera de Donald Trump, a decirle a Javier Milei, presidente de Argentina, que él tenía la estafeta para la recuperación del subcontinente, no hablo de México, pero sí del subcontinente, de las manos de las fuerzas infectas de la izquierda. Estuvo Bolsonaro padre chillando por videoconferencia, que no había podido estar en la reunión porque las malditas autoridades judiciales de Brasil le habían quitado el pasaporte, como si no estuviera enfrentando un juicio por N cantidad de cosas, sobre todo pues, por corrupción. Entonces, aquí hay un tema interesante, y ese es el primer punto que yo abordaría. El problema de estos grupos de ultraderecha es que se presentan como santos, como que van a solucionar todo. O sea, por un lado como santos, como que ellos son impecables, y por el otro lado, como que ellos sí saben cómo hacerlo, y cuando están en el poder hacen cada cosa de terror. Digo, ahorita todo el mundo está festejando a Milei porque ha logrado controlar la inflación. Pues si es un economista clásico, pues cómo no. O sea, va a aplicar las, las recetas clásicas para el control de la inflación. El problema es pasado mañana. No sabemos cuáles van a ser los resultados. Mm. Entonces, tenemos un Estados Unidos que está viendo cómo un Nayib Bukele, como un Milei, se están moviendo, pero en otros países de América Latina vamos a tener gobiernos de izquierda moderada o de centro, salvo en tres que yo francamente, si fuera Estados Unidos, si realmente estuviera preocupado por la democracia, ya habría invadido. Uno, pues no. El otro, pues tampoco. Y el tercero ya lo habría invadido, que es Nicaragua. Entonces, aquí lo que vemos es que Estados Unidos funciona dependiendo de sus intereses. Vemos a Estados Unidos que puede darle recursos a la oposición venezolana, pero en realidad no los está apoyando. ¿Por qué? Pues porque tú me lo decías hace un rato, Exxon está comprando el remanente del excelente petróleo venezolano que no hay que hacerle nada. Y eso es bueno para el mercado norteamericano. ¿Ok? Por un lado, ahí está la variable económica y te lo resumiría así. En la medida en que los intereses de Estados Unidos, sobre todo los económicos, se vean afectados por grupos que es que de izquierda va a apoyar a la derecha, pero eso no significa que le va a enmendar la plana a todos los gobiernos que ideológicamente no le gusten, sino pues ya hubiera empezado con Cuba, ya había empezado con Venezuela y Nicaragua, no lo ha hecho.
¿qué ha dicho Trump acerca de Nicaragua? Que yo sepa, nada. Y No. aquello ya se convirtió en una satrapía, ni siquiera monarquía. Bueno, sí es una monarquía, pero son sátrapas, pues. Y no Sí, ha sí, sí. dicho una palabra, una. Ojo con eso. 2. El proyecto MAGA es un proyecto de control cultural. Ahorita andan monísimos con la Iglesia Católica, pero en realidad el proyecto MAGA que sale de la Fundación Heritage, y tú te acordarás de los documentos Santa Fe 1 y Santa Fe 2, te acordarás de todas nuestras aventuras con esos documentos. Finalmente, lo que preveían era una deconstrucción de la cultura católica y suplirla por una cultura evangélica de cuarta generación vinculada a los, a la teología de la prosperidad, finalmente. Bueno, esto tiene mucho que ver con MAGA, pero ahora justamente lo que estamos viendo, y es una alianza muy artificial de la Iglesia Católica Norteamericana con estos grupos. ¿Qué tiene que ver? Que la Iglesia Católica Norteamericana está yendo en contra de la Iglesia Católica en el resto del mundo, por su cercanía, incluso hasta con Trump. No todos los obispos son amigos de Trump, ni toda la USBC jala con Trump, no. Pero resulta que el Papa Francisco tiene más apoyos y adeptos, salvo en Argentina, en América Latina, que la iglesia tradicional. Entonces aquí quedan, cuando se nos pregunta a los académicos, bueno, ¿cuál es la relación de Verástegui con la iglesia católica? Pues la iglesia católica lo ve y se le salen los ojos. O sea, verdaderamente lo que está la Iglesia Católica en este momento, más centrada en procesos de pacificación, pues no tiene nada que ver con el señor que sale en un video practicando tiro. Echando balazos, sí. Sí, o sea, no tiene ningún apoyo. Ahora, que la Iglesia Católica tenga un peso específico políticamente hablando, lo tiene menos que antes. Ahora, aquí abriría un pequeño circulito y diría, Verástegui es parte del proyecto de los legionarios de Cristo que están utilizando a la ultraderecha. Mm. Y los legionarios de Cristo pudieron entrar. Los legionarios de Cristo surgen por los deseos. Maciel era un personaje bastante tenebra, pero tenía intereses políticos que no los podemos ver con la distancia histórica, con este horizonte histórico que no tenemos hace 20 años que vivía el sacrosanto hombre. Bueno, no sacrosanto, al contrario. Pero lo que él quería era ganarle la partida a los jesuitas, o sea, ¿cómo es? ¿Motivación? Más que motivación, su obsesión. Mm. Su obsesión siempre fue, desde que lo corrieron los jesuitas, siempre fue ganarle la partida a los jesuitas. Entonces, cuando crea la náhuatl, lo que procura es crear líderes. Y vemos en el gobierno de Ernesto Zedillo y con Manuel Camacho, ojo, Manuel Camacho es clave, que fue educado por los legionarios, empieza esta educación para el poder, de gente que sí llega al poder. Entonces, llega con Fox, no llegan, porque pues Fox vinculado a los jesuitas, pero sí llegan algunos lechos ahí perdidos del Regnum Christi, sobre todo por Martita, ¿no? Con Calderón, pues también pasan ahí, aunque Calderón era más doctrina social de la iglesia, que no es este rollo. Llegan con Peña Nieto. Peña está más vinculado al Opus, pero pues por ahí se mete, ¿no? Obviamente se le cierra la puerta con López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Generar, ven a MAGA, ven una oportunidad, pero eso no es todo, ni lo están pensando todo el tiempo, ojo, ¿eh? O sea, también hay hipótesis de trabajo ahí.
finalmente se juntan el hambre con las ganas de comer. MAGA necesita expandir su movimiento hacia América Latina, que en América Latina sea bien visto. A mí me llama mucho la atención, y tú lo habrás visto, Edgar, de muchas compañeras mías, y más ellas, no ellos, que viven en Estados Unidos, que Ujú. los conozco toda la vida, vamos, el Panamericano, Colegio Laico y todo este tipo de cosas, que son MAGA. Es algo que a mí me impresionó mucho. Y que votaron por Trump. Y votaron por Trump porque estando en Estados Unidos su identidad católica se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque es lo que les pega a sus raíces y les da su propia identidad como minoría. Entonces, esto, Verástegui es parte de esta situación, sí está vinculado a los legionarios de Cristo. Parece que Patrick Slim lo fondea, al parecer. No digo, yo no tengo pruebas, pero tampoco lo dudaría. Y de ahí empieza este movimiento, y veámoslo desde la perspectiva del empresariado nacional. Si hay algún empresario que ha jugado con todos y ha puesto huevos en muchas canastas, se llama Carlos Slim. Le ha dado dinero a la izquierda, a la derecha, al centro, a los movimientos contestatarios, a los movimientos tradicionales. Él personalmente es un señor conservador, sin estridencias, no es un tipo estridente, el estridente es el hijo Patrick, al que se le apareció la Virgen. Y el tema aquí es que, pues como le está dando dinero a todos, pues evidentemente hay que darle dinero a la ultraderecha, porque el PAN no funciona, se está desintegrando. El PRI, Sí. pues, ayer se salió Enrique de la Madrid, como estará el Irigote. Sí. Gran pérdida. O sea, Gran pérdida para la era lo nación. mejor que tenían y se les fue. Ojo con ese cambio, ojo, ojo. No porque Enrique quisiera asociarse a la ultraderecha, pero la ultraderecha no lo vería mal. A él sí no lo vería mal. Ojo, lo que requiere la ultraderecha y lo que requiere la oposición es un proyecto político, un discurso político y un líder. El proyecto político no es tan difícil. El discurso político es más difícil. Por eso yo, por eso yo terminé mi artículo con eso. ¿Qué es lo que necesita la ultraderecha? O sea, Verástegui no va a poder hacer nada. Lo que se necesita es la construcción de un discurso político que deconstruya el de la 4T, pero necesitan recursos, porque la 4T está cooptando bimestralmente con 6,000 pesitos para cada adulto mayor y los que se sumen. Claro. Entonces, o sea, todo lo que acabas de platicar, que muy interesante, todo el paseo que nos diste para llegar acá, es la ultraderecha, a final de cuentas, sigue siendo algo muy marginal, ¿no? Algo que está allá, que Es siguen marginal. gritando en redes sociales, Sí. hablan de Viva Cristo Rey, etcétera, pero más allá de unas cuantas firmas, etcétera, no tienen presencia. No tienen presencia, pero pueden ser un gran apoyo Ujú, por logística, por redes sociales, ujú. por recursos a cualquier candidato de oposición. Ah, claro. Ahora, ¿qué No dirías son tú? despreciables, no son el PDM, pero pueden tener el mismo fin que el PDM. Acuérdense del partido del Gallito Sí, con cómo no. Persindo Magaña, que se subía en su cajita de Orange Crush. O sea, me Ujú. acuerdo de lo de Orange Crush porque era algo muy atávico, y aparte era una cajita de madera, en el metro para dar sus arengas y hacer campaña en el metro. Sí, sí, sí. Ese partido se extinguió porque ni Dios lo pelaba. Pero pero, justo la coyuntura actual, donde hay una emergencia, donde tenemos una Meloni, un Orbán, un Milei, quién sabe qué vaya a pasar en España. A Marine Le Pen le faltaron así 2 segunditos para ganar. Hay Polonia. a Polonia, Sí, sí, sí. Checoslovaquia, Rumania, que van a volver a hacer las elecciones porque se les hizo requete huir del asunto. Ujú. Entonces, ahí lo que estamos viendo es una emergencia de la ultraderecha de manera global,
Entonces, ¿México no se va a escapar? Pues no, no se va a escapar. Pero no hay por dónde. Oye, ¿los evangélicos no crees que podrían ser incluso más influyentes que la propia ultraderecha católica? No, no por dos razones. Los evangélicos son superatomizados Ah, ok. y siempre inflan sus números y están más interesados en la salvación personal que en lo político. Por eso no funcionaron tanto. O sea, López Obrador hizo una alianza con los evangélicos. Lo único que hizo fue desmovilizarlos. Mm, O sea, no tienen una tradición política propia, no les interesa en realidad, porque la Iglesia Católica tiene una tradición política, sí, claro. incluso tiene una filosofía política, los evangélicos no tienen nada, no tienen nada, o sea, son más individuales, no funcionan como cuerpo. Las iglesias evangélicas están atomizadas, o sea, no es lo mismo los luteranos, los anglicanos, los metodistas, los bautistas, nada que ver. Claro. Y son muy Creo- poquitos. Los que han crecido son los evangélicos, pero ¿quiénes creen que han crecido más? Los no creyentes. Sí, 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 sí. yo, Es una yo, sociedad secularizada. También esa parte no la han podido entender, que el discurso de Dios, patria y familia, así, oigan, pues si yo ya soy de una sociedad moderna, no teológica. yo creo que quizás porque bueno, vamos a necesitar varios programas para darle seguimiento a esto, porque este fenómeno no termina aquí. Hay todavía que ver cómo se desenvuelve Estados Unidos y su Claro. guerra, y la guerra cultural, ¿no? Los éxitos y los retrocesos que vayan teniendo. A la luz de estas contradicciones, ¿no? Cobijadas por el pragmatismo de Donald Trump, ¿no? Porque yo creo que también esta ultraderecha Depende del pragmatismo de Donald Trump. ¿Esa es dependen de ellos. la realidad? No, y tan es así que ya tienen un primer reto que es el secretario del Tesoro, ¿no? Que es un funcionario abiertamente miembro de la comunidad gay, que además es absolutamente respetado. Y es él y Marco Rubio quizás sean de las pocas nominaciones que no han tenido cuestionamientos. Ujú. Ahora, eh, un poco para concluir, Mónica, me queda y me llevo esta idea, ¿no? Como ya dijiste, o ya dijeron ambos. Primero, de que es un grupo menor, pero eso no significa que no importe. No, Y sí. esa no importancia me inquieta a mí esta parte. Quisiera un comentario final de tu parte, una reflexión final, porque dijiste algo que me llamó mucho la atención y con lo cual concuerdo absolutamente. Su presencia radicaliza el ambiente político, radicaliza las posiciones, inclusive de los menos radicales. Esta influencia, ¿no? Que puedan tener, claramente creo yo que, y ahí pregunto tu reflexión, porque me parece que la transmisión, la correa de transmisión de este radicalismo no va a estar tanto en lo político, sin la conducción de estos empresarios allegados a estos ideales, Exacto. que tienen presencia en todo el país, que tienen presencia en Estados Unidos por acuerdos comerciales, que se encuentran en la ciudad, en el Bajío, en Guadalajara, ¿no? En el estado de Jalisco y en los estados del norte, principalmente Nuevo León. ¿Cómo ves ese fenómeno? Fíjate que has puesto ahora sí que una pica en Flandes en el análisis, porque en realidad la ultraderecha no tiene, como tuvo en los años 40, no tiene intelectuales, no hay. Tiene, si tú quieres, tiene voceros, pero intelectuales no hay una construcción teórica. Ujú, ¿Qué otro? Militares son refractarios a este tipo de discurso. Obviamente, pues, obreros y campesinos, hablando de grupos de presión, pues, ni para allá ni para acá. El único grupo de presión, dos grupos de presión pueden ser muy susceptibles, pero estos se mezclan, que son empresarios y medios de comunicación tradicionales, que siguen siendo empresarios. que siguen siendo empresarios. Entonces, estos sí son bastante más receptivos a este mensaje de Dios, patria, familia y valores Mm, tradicionales. Ahí tenemos a Salinas Pliego, que primero uf, muy amiguito de López Obrador y apareció en Buenos Aires diciendo que pues no veían que el continente estaba que se lo llevaban carambas, ¿no? Digo, qué y es peligro. Salinas Pliego. No, exacto. Entonces, aquí creo que está muy asociado al sector empresarial. Digo, ahí es donde encontramos el mayor número
de personas afiliadas al Regnum Christi Sí, y al Opus Dei. Ojo. exacto, exacto. Porque los jesuitas jalan por otro lado, que también tienen su rollo empresarial. Entonces, no tendríamos que dejar de ver cuál es la posición del INDOSOC, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, cuál va siendo su posición frente a esos cambios. Los serviches son unos empresarios globales, pues Bimbo anda hasta en China, pues. Ujú. Exacto. Entonces, habría que estar observando cómo se manejan los empresarios. Yo creo que la iglesia no va a querer asimilarse a este grupo porque finalmente va en contra de lo que dice el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco, salvo el tema del no, de si a la vida no al aborto, yo creo que no coinciden. O sea, digo, vemos a un Ramón Castro y Castro, el obispo de Cuernavaca, que ahora es el presidente de la SEM, que es muy progre en lo social y en lo político y en lo económico también, muy conservador en la parte de, de la moral. Este sí se ha levantado casi en armas por el tema de todo el tema de la bioética, ¿no? Pero por lo demás no tiene mayor problema. Y es el último de los obispos. No es el último que consagró Prione, porque el último fue Aguiar, pero pues Aguiar, ¿quién lo ve? Pues está guardado, quién sabe dónde. Mm, El visible es Castro y Castro y Castro no es proclive a la ultraderecha per se, pero, ojo con esto, si es necesario, va a tender puentes, si es necesario, pero no es que le interese, porque es demasiado. O sea, la propia iglesia ha visto en Verástegui, pues son fanáticos. O sea, no les interesa presentar esos personajes como católicos, ¿no? Y sí les friquea mucho que Verástegui aparezca con el Papa. Muy pocas veces con Francisco, creo que una sola vez ya apareció como chorro mil con Juan Pablo II. Y bueno, la iglesia también está transitando de esa sombra de Juan Pablo II que no los ha dejado avanzar y los tiene detenidos por muchos lados. Y Francisco ha estado luchando contra corriente y ha tenido muchas broncas por eso. Pero en realidad yo creo, así como para finalizar, que hay que observar los movimientos de la ultraderecha porque se siente empoderada porque ganó Trump. exacto, totalmente de acuerdo. Es un efecto cultural impresionante. Sí, Cierto, no, sí, hay que sí, observarla. No creo que al corto plazo tenga alguna movilización espectacular, pero depende, está empoderada porque ganó el cuate. Pero eso no quiere decir que el cuate en realidad sea su cuate. Exacto. Eso, a ver, eso es así importantísimo, porque te lo resumo. importantísimo eso que acaba de decir, porque hay un apetito en América. Yo acabo de estar en Santiago de Chile en una conferencia y hay un apetito inclusive de algunas voces que ven una esperanza, ¿no? En la llegada de Trump, como si de manera automática la llegada de Trump se tradujera, ¿no? En un apoyo irrestricto a las fuerzas opositoras a los gobiernos de Petro, a los Ujú. gobiernos, ¿no? De Boris. Entonces, yo creo que hay que verlo con mucha reserva, como bien dices, Mónica. Y pues bueno, para variar el tiempo se nos va muy rápido conversando contigo y agradecerte siempre tu disposición y tu tiempo. Te Y agradezco. creo que este tema da para muchísimo Sí, para mucho. y por cuestiones de alertas importantes, yo creo que hay que seguirlo porque, cierto, o sea, son un grupo minoritario, pero la influencia que tiene en términos de Eso enrarecer la es. reflexión y el ambiente político y social, y ahora el cultural, me atrevería a decir más que todos, El es cultural siempre importante. está, ¿no? Porque finalmente todo está atravesado por procesos comunicativos. Exacto. Entonces, pues, Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si tienen oportunidad de leer el artículo, ¿tiene futuro la de ultraderecha en México? No se la pierdan, está ahí en Letras Libres del mes de noviembre. Y bueno, Mónica, ¿cómo te seguimos en redes sociales? ¿Cómo sabemos más de ti? Parece ser que vas a publicar un libro próximamente, vienen varias cosas de tu parte. Bien, bueno, publicar, no, bueno, se acaba de publicar un libro sobre, de mujeres, Ok, sobre la perspectiva del gobierno de Claudia Sheinbaum. perfecto, perfecto. ¿Y tú? Entonces, ahí están mis redes sociales. Mis redes sociales es básicamente en X, mi cuenta es Leire
@leire1966, ahí me encuentran. Perfecto. Y a nosotros, Conexionistas, nos encuentran en X y en Facebook como Conexionistas MX, Conexionistas México en YouTube y en Spotify, y en Telegram somos Conexionistas, así nada más. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ya lo encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.